La primera tarea de Dory era en realidad bastante básica. Darle algo útil creado por alquimia. Solo quería ver las capacidades de Sucrose de primera mano. Cualquier cosa serviría, y sin embargo, Sucrose pasó toda la mañana pensando en qué podría darle, como si fuera un regalo de cumpleaños. Los caramelos de azúcar que había hecho la tarde anterior mientras se familiarizaba con sus nuevas herramientas no la convencían del todo. No sabía qué podría haber Dory de útil en ellos. Además, no habían quedado como los que solía ser en su antiguo laboratorio. No podía decir si estos eran mejores o peores. Solo eran diferentes. Muchas veces miró dentro de las cajas de almacenamiento, pero seguía sin tener ninguna idea. Aunque tenía una gran variedad de materiales, no veía nada especial en ellos. Nada en particular le llamaba la atención. Cuando el reloj de la pared indicó el mediodía, comenzó a sentir la presión sobre ella, así que decidió intentar con lo primero que se le había ocurrido: una pomada. Sintetizar una pomada era un trabajo sencillo. Todo lo que necesitaba eran algunas hierbas medicinales y agua. Ya tenía bastante de las primeras, y bajar hasta el fondo del estanque para llenar un cubo de agua era una tarea fácil. Llenarlo hasta arriba y cargarlo de regreso, no tanto, ya que estaba bastante pesado ahora. Sucrose tuvo que esforzarse. Aún así, casi no se sintió cansada cuando regresó al atelier. Un poco más tarde, Sucrose salió del atelier con la pomada sintetizada en una pequeña lata y fue a buscar a Dory. La encontró en su sala de estar personal, acostada en su diván y jugueteando con su pipa. ¿Ya tienes algo?, preguntó Dory, después de soplar por su pipa. Déjame echar un vistazo. Es una pomada, dijo Sucrose mientras se la extendía nerviosamente. Es lo único en lo que pude pensar. Dory quitó la tapa y miró la pomada de cerca. Bueno, lo lograste, y puede ser útil, evaluó Dory. Ahora solo necesitamos comprobar que funcione correctamente. Justo en ese momento, alguien tocó la puerta. Gustav entró después de recibir permiso de Dory. Señora, las bestias Stumper para la caravana están listas, notificó. Excelente. Estaré allí pronto, respondió Dory. Luego notó que Gustav tenía un corte en su brazo. ¿Qué te pasó? Oh, esto. Debí haberlo hecho mientras cargaba algunas cajas. No me di cuenta de que lo tenía. Los ojos de Dory se iluminaron. Vaya, qué suerte tienes. Aquí tengo una pomada que es justo lo que necesitas. Dory le dio la lata con la pomada a un asombrado Gustav. No esperaba que le diera algo para un corte tan pequeño que él mismo no había notado. Señora, ¿realmente me está dando esto? Claro que sí. No puedo dejar que mis empleados trabajen mientras están heridos, afirmó Dory. Todo lo que tienes que hacer por mí es decirme cómo te va. Gustav hizo un gesto formal mientras expresaba su agradecimiento y se excusó, aún desconcertado. Sucrose, que había permanecido al margen todo el tiempo, se acercó a Dory y le preguntó cerca de su oído: ¿por qué no le dijiste que yo la hice? Déjame explicártelo de esta manera. Si estás probando el mismo producto de diferentes compañías, tu opinión será imparcial si no sabes cuál es cuál, explicó Dory. Sucrose entendió lo que Dory quería decir. De esa manera, la opinión de Gustav sobre la pomada se basaría únicamente en la pomada en sí. Debería irme. Mi caravana me está esperando, anunció Dory. Esperamos que llegue un envío al puerto Ormos mañana al amanecer, así que pasaré la noche allí. Recuerda lo que te dije sobre las noches sin dormir, ¿vale? Dory se dirigió hacia la puerta, pero Sucrose la detuvo al agarrarla del hombro. Quería preguntarle algo antes de que se fuera. ¿Cómo se supone que debo conseguir más materiales? Es muy sencillo. Haces una lista de lo que necesitas y lo pedimos, respondió Dory. ¿Por qué preguntas? Es porque, Sucrose vaciló. Me gustaría reunirlos yo misma. Dory levantó las cejas de manera desconcertada. No entendía por qué Sucrose se molestaría en salir de su camino para reunir esos materiales. Es más o menos como si tú hicieras tu negocio en persona. Necesito saber exactamente qué estoy buscando, explicó Sucrose. Por ejemplo, 2 ejemplares de una misma especie de planta pueden parecer idénticos a simple vista, pero en realidad, cada uno tiene sus propios rasgos que los hacen únicos. Se detuvo en seco cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir. Rasgos que los hacen únicos.
Pensó en sí misma, y en las palabras que Naida y Dory le habían dicho. Ya lo entiendo. ¿Quieres encontrar materiales según tu propia preferencia, es así? Resumió Dory. Sukeo se asintió. Dory levantó su mano hacia su mentón y reflexionó brevemente. Puede ser una buena idea, una vez que te familiarices con la selva tropical de Sumeru, concluyó. Así que no me dejarás hacerlo por el momento, confirmó Sucrose decepcionada. No dije eso, refutó Dory. Por el momento, no te adentres demasiado ni vayas demasiado lejos en el bosque hasta que conozcas bien el área. Salieron de la sala de estar de Dory. Después de que Dory cerrara la puerta con su llave, le pidió a Sucrose que la esperara en la puerta principal y subió las escaleras. Menos de un minuto después, regresó con un cinturón de cuero con una bolsa. Aquí tienes. Puedes usarlo para guardar lo que recojas, dijo y se lo dio. No es mucho, pero servirá por ahora ese cinturón. Sin embargo, tenía un problema. Era demasiado pequeño, de tamaño infantil. Era imposible que Sucrose lo usara en la cintura. Dory lo había usado cuando comenzó como comerciante, y ahora lo conservaba como un recuerdo. Aún así, prefería verlo siendo utilizado a que estuviera tirado. Al final, Sucrose lo usó en su muslo derecho. Por cierto, ¿qué tipo de arma usas?, preguntó Dory. Un catalizador. ¿Por qué? Porque generalmente no se puede minar con catalizadores, ¿verdad? Sukeo se movió los labios. Como nunca había necesitado minerales para sus experimentos, nunca se lo había planteado. Pero ahora los iba a necesitar, tarde o temprano. ¿Cómo podría extraerlos, entonces? Déjamelo a mí, propuso Dory. Te voy a mostrar cómo Dory puede conseguir lo que se proponga. Sukeo se acompañó a Dory y su caravana hasta el lugar donde ella y Dory habían salido del matorral el día de su llegada. Allí, la caravana continuó su ruta por el camino lateral, mientras Sucrose se adentraba en el bosque. La tarde comenzaba a caer, así que no quería quedarse demasiado tiempo allí. Solo quería practicar un poco. Todo el tiempo se aseguró de no perder de vista el límite del bosque mientras exploraba y recogía algunos materiales. Antes de darse cuenta, su bolsa ya estaba llena. Decidió que eso era suficiente exploración por el día. Estaba a punto de salir del bosque cuando escuchó un sonido peculiar. Era como una melodía. Lleno de curiosidad, miró de dónde provenía. Un poco más adentro, en un tronco de árbol, había una extraña criatura azul cantando. Se parecía a aquellas dos que Sucrose había visto el otro día. Se acercó con cuidado, tratando de no asustarla. No lo logró. La criatura la había notado. Se dio vuelta, y al ver que la miraba, salió corriendo. Sukeo se corrió tras ella. Espera. La persecución duró un rato. A pesar de ser tan pequeña, esa criatura corría casi tan rápido como Sucrose. Luego, saltó y se hundió en el suelo. Sucrose observó el lugar donde había desaparecido, pero no encontró ningún rastro. Desistió y decidió regresar a casa. Solo había un pequeño problema. No sabía dónde estaba. Ya había pasado un rato desde que el sol se había puesto y ahora la oscuridad de la noche envolvía el bosque con su manto. Sukeo se deambulaba mientras se encogía. Solo podía ver unos pocos pasos adelante gracias a la tenue luz de la luna que se filtraba entre las gruesas ramas de los árboles. Hizo todo lo posible por no perder el control. Está bien, Sucrose. Estás perdida, sí, pero está bien, se repetía una y otra vez. Mientras te mantengas tranquila, todo estará bien. Solo no entres en pánico. No sabía qué era lo correcto en una situación así, pero sabía que no tenía sentido esperar a que alguien la encontrara. Como se habían ido con prisa, no le dijeron a nadie que Sucrose solo iba a salir un rato. Por lo tanto, lo más probable era que todos en el palacio pensaran que había ido a Port Ormos junto con Dory y la caravana. De repente, escuchó un ruido detrás de ella. Sonaba como si algo hubiera aterrizado. Lentamente y conteniendo la respiración, se dio vuelta. Vio un par de ojos verdes mirándola fijamente. A medida que los ojos se acercaban, la figura a la que pertenecían tomó forma bajo la luz de la luna. Era un felino de gran tamaño, con colmillos grandes, garras largas y afiladas, y una cola tan larga como el resto de su cuerpo. En el momento en que Sucrose comprendió que estaba en peligro, el felino se lanzó hacia ella.
Sukeose reaccionó a tiempo. Lanzó un torbellino con ambas manos que mandó al felino volando hacia atrás. Cayó de lado. Sin pensarlo dos veces, Sukeose salió corriendo. Sabía que no había noqueado al felino. No lo habría logrado sin sus frascos. Su única oportunidad era huir. Necesitaba mantenerse completamente concentrada en lo que tenía frente a ella. Era bastante difícil esquivar los árboles y raíces que aparecían de repente en medio de la oscuridad mientras corría tan rápido como podía. No podía permitirse ni un instante para mirar atrás. Sin embargo, gracias a su audición, sabía que el felino se había levantado y ahora la perseguía. El miedo la estaba invadiendo. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Desesperada, gritó mientras corría. No importaba si era una buena idea o no. Era lo único a lo que podía aferrarse. Sentía como el felino se acercaba. Pronto, no tendría más opción que arriesgarse a detenerse e intentar lanzarlo de nuevo. Entonces, notó dos siluetas moviéndose frente a ella. No podía distinguirlas, pero si eran más depredadores, estaba muerta. Sin embargo, desde donde estaban las siluetas, un grito llegó a sus oídos. «¡Agáchate!». Como un reflejo, Sukeose se inclinó hacia adelante y se tiró al suelo. En ese momento, escuchó dos silbidos que pasaron por encima de su cabeza, seguidos de un grito doloroso, un golpe, y luego, silencio. Sukeose miró atrás y vio al felino tendido a su lado con dos flechas clavadas en él. Sukeose se alejó arrastrándose sobre su espalda. Su respiración era pesada y su corazón intentaba latir fuera de su pecho, pero no sabía si era por la carrera o por lo aterrada que estaba. La luz de una linterna se encendió desde donde estaban las siluetas y dos personas se acercaron a Sukeose. Era un chico y una chica. Sukeose notó las orejas de animal del chico. Eran aún más grandes que las de ella. De hecho, como las tenía apuntando hacia arriba, parecían más grandes que su cabeza. Y no parecía estar preocupado por ellas en lo más mínimo, ni por su cola. Eso estuvo cerca, el chico suspiró aliviado. Luego, le ofreció la mano a Sukeose. ¿Estás bien? ¿Puedes ponerte de pie? Sukeose tomó la mano del chico y se levantó. Sacudió el polvo de su ropa y se ajustó las gafas. Deseo agradecerles mucho por salvarme, tartamudeó, aún afectada por el shock. Pero, ¿cómo? Lo hablaremos después, interrumpió el chico. Deberíamos salir del bosque rápidamente. Pueden aparecer más tigres Rishbolan. Koyei, ¿puedes ir adelante? La chica, Koyei, tomó la lámpara y avanzó, seguida por Sukrose y el chico. Caminaron en un silencio que Sukrose no estaba segura de si sería una buena idea romper. Los dos se movían entre los árboles de la manera más natural, y sabían perfectamente qué camino tomar sin ninguna referencia, al menos a los ojos de Sukrose. Estaba claro que le quedaba un largo camino por recorrer. Una vez que dejaron atrás el matorral, Sukeose pudo distinguir algunas cabañas alrededor de un árbol enorme, cuya base sostenía una casa. De las ramas del árbol colgaban unos objetos grandes y redondos, que Sukeose no pudo identificar debido a la falta de luz. No había lámparas y todas las casas tenían las luces apagadas. Llegaron a una plataforma de madera sobre la cual había algunas cajas apiladas. El chico organizó las cajas e invitó a Sukrose a sentarse sobre una de ellas. Luego, él y la chica hicieron lo mismo. Este es Gandharva Ville. Estarás a salvo aquí, dijo, y luego vino la presentación. Mi nombre es Tignari, soy un guardabosques. Y ella es Koyei, mi aprendiz. Y supongo que tú eres Sukrose. Sukrose se sorprendió. ¿Eh? ¿Cómo sabes mi nombre? Kino nos habló de ti, explicó Tignari. Los tres nos conocemos desde hace tiempo. Sukeose se puso nerviosa cuando escuchó el nombre del general Mahamatra. Se preguntó qué les habría contado sobre ella. Sin que ella lo supiera, él les había contado todo, incluida la escena del transporte. Sin embargo, había una pregunta más importante en ese momento. ¿Cómo me encontraron? Seguimos el sonido de tus gritos, dijo Koyei, señalando las orejas de Tignari con disimulo. Sukeose hizo todo lo posible por no prestar atención a las orejas de Tignari, ni pensar en las suyas propias. Entonces, ¿se instalaron en la ciudad?, preguntó Tignari. Podemos llevarte allí. No, vivo en el palacio de Alcázar, seguro yo.
No, no era eso, el palacio de Alcázar Saray, corrigió Tignari. Eso está bastante lejos de aquí. Tignari estaba pensativo. Mientras tanto, Tsukio se miraba a Koyei, quien tímidamente y sonrojada evitaba su mirada. Sentía como si estuviera viéndose a sí misma, lo que la hizo sonreír. Sin embargo, esa sonrisa se convirtió en terror en el momento en que Tignari hizo la siguiente pregunta. ¿Sanjemabai sabe dónde estás? No lo había pensado. Dori estaría furiosa al saber que se había adentrado en el bosque y se había perdido. Levantó las manos a su cabeza mientras jadeaba. No quería pensar en lo que Dori haría por haberse desobedecido, y menos en el primer día. Tignari se rascó la cabeza, dándose cuenta de que había hecho una pregunta incómoda. En cualquier caso, deberías pasar la noche aquí, sugirió él. El palacio está demasiado lejos para ir a estas horas. Koyei, ¿puedes encargarte de Sucrose? Y yo. Maestro, no estoy lista para recibir a alguien aún. Protestó Koyei, parloteando. Lo harás bien. Todos tienen una primera vez, sonrió Tignari. Además, tengo la corazonada de que se llevarán bien. Tsukio se tenía una idea de por qué Tignari quería dejarla al cuidado de Koyei. Parecía que no era la única que lo había notado. Koyei suspiró y le indicó a Sucrose que la siguiera. Se separaron de Tignari. Cruzaron un puente colgante que llevaba a una meseta con una cabaña solitaria. Esta es mi casa, murmuró Koyei, sonrojada. Por favor, entra y disculpa el desorden por fuera. La cabaña de Koyei era como todas las demás en el pueblo. Estaba hecha de madera y tenía forma de bulbo. El techo era de paja y cubierto con hojas gigantes. La cabaña tenía 4 hojas gigantes que funcionaban como puerta principal. Junto a la puerta había una planta con algunos carcajes llenos de flechas colgando de ella. Por dentro, había una cama con un colchón verde y un baúl a los pies, un escritorio con varias hojas de papel y una pluma, y estanterías con libros y pergaminos. También había dibujos de plantas y flores colgados en las paredes. Tsukio se los reconoció. Todos eran medicinales. Ya los había utilizado en su alquimia. Tsukio ya tenía experiencia durmiendo en la casa de alguien que acababa de conocer, pero Koyei estaba hecha un manojo de nervios. Tsukio sabía muy bien lo que estaba pasando por la mente de Koyei, ya que le recordaba a sí misma cuando se trataba de socializar. Koyei sacó torpemente una esterilla del baúl y la colocó en el suelo. «Puedes dormir en mi cama», tartamudeó Koyei. «Gracias, pero no, gracias. Prefiero que la conserves tú», rechazó educadamente Sucrose. «Es tu cama, después de todo no puedo hacer eso. Debemos ofrecer el mejor confort a nuestros invitados. Si el maestro se entera de que dormiste en el suelo, me regañará. En ese caso, haremos que me regañe a mí», insistió Sucrose. Luego, bajó la cabeza y suspiró. «De todas formas, voy a ser regañada por mucho. ¿Por qué dices eso?», preguntó Koyei. Luego, se corrigió de inmediato. «Oh. Lo siento», pregunté sin pensar. Tsukio se sonrió. «Está bien. No me importa contártelo», le explicó a Koyei todo lo que había pasado con Dori, desde el día en que se conocieron hasta ese momento, cuando perseguía una criatura curiosa y, por eso, se perdió en el bosque. Koyei supuso que esa criatura podría haber sido un hongo. Tsukio se sentía terrible porque no había cumplido su palabra después de todo lo que el magnate había hecho por ella. Koyei intentó pensar en algo para animarla, pero fue en vano. «Lo siento, no sé qué decir». «No necesitas decir nada», Tsukio se sonrió de nuevo. «Sé muy bien lo que se siente. Sobrepensar con antelación lo que quieres decir porque temes decir algo mal». Solo gracias por escucharme. Las palabras de Sucrose hicieron que Koyei se sintiera mejor. Ya no estaba tan ansiosa como antes. Supuso que tal vez el maestro Tignari ya lo esperaba, después de lo que Kino les había contado sobre Sucrose. Así que realmente era sensata e introvertida, al igual que ella. Tsukio se dirigió hacia el tapete de dormir sin esperar la respuesta de Koyei cuando notó un libro sobre el escritorio, boca arriba. Tenía una portada ilustrada, y las criaturas que aparecían en ella se parecían demasiado a las que había visto. El libro se titulaba Cuentos de Banarana. Tsukio se lo tomó. «¿Qué es esto? ¿Un libro de cuentos?» «Ese sí. Es para leerlo a los niños», balbuceó Koyei.
Por su expresión y la forma en que habló, Tsukose adivinó que Koyei no le estaba diciendo la verdad, ya que ella misma actuaba de manera muy similar cuando ocultaba algo. Aún así, no quería presionarla. Hojeó el libro. Cada página tenía una ilustración acompañada de pequeñas cantidades de texto que narraban las historias de esas criaturas. Los Aranara eran pequeños espíritus del bosque, parecidos a plantas, creados por la menor señorita Kusanali. Koyei le contó que le hubiera gustado conocer a uno, porque, según el libro, solo los niños podían verlos. ¿De veras?, suspiró Tsukose, decepcionada. Sin embargo, su decepción no era porque no pudiera verlos. Todo lo contrario. Ella sí podía verlos. ¿Qué significaba eso? Por más que lo pensara, su única conclusión era que estaba siendo infantil, pero eso no tenía sentido para ella. Lo cierto era que todavía estaba persiguiendo su sueño de infancia, de crear un paraíso floral en el que todos fueran felices, y que aún creía en los cuentos de hadas. ¿Acaso eso era suficiente razón para poder verlos? Tsukose, ¿estás bien?, preguntó Koyei preocupada al verla pensativa. ¿Eh? Ah, sí. Sí, estoy bien. No es nada, mintió Tsukose. Ya deberíamos dormir, ¿no? Después de discutir nuevamente sobre quién debería dormir en la cama, Koyei sacó otro tapete de dormir y ambas durmieron en el suelo. Koyei se quedó dormida rápidamente, pero Tsukose tuvo dificultades para conciliar el sueño. Por un lado, temblaba cada vez que pensaba en la más que probable regañina de Dori. Por otro, seguía pensando en lo que Koyei había dicho sobre los Aranara. No quería preguntarle porque temía no saber cómo reaccionaría. Aún así, no quería seguir ignorando por qué podía verlos, pero preguntarle a Dori no parecía una buena idea, y mucho menos cuando lo primero que tenía que hacer era confesarle que se había perdido en el bosque. Al final, decidió que su mejor opción sería consultarle a Naida, ya que se suponía que ella era la que los había creado. A la mañana siguiente, Tsukose y Koyei se reunieron con Tignari en el mismo lugar de antes. Además de las cajas, ahora había una pequeña estufa, con la que el guardabosques preparaba el desayuno. «Maestro, hongos para el desayuno», dijo Koyei, tratando sin éxito de ocultar una mueca. «¿Por qué no? Los hongos son muy sabrosos y nutritivos». «¿No estás de acuerdo, Tsukose?». Ambos miraron a Tsukose y vieron que ella tenía más dificultades que Koyei para ocultar su propia mueca. Tanto Tsukose como Koyei se miraron entre ellas y luego a Tignari, ahora sin ocultar sus expresiones. «Está bien», Tignari se rindió. «Una vez que termine con lo mío, pueden hacer lo que quieran. Por cierto, hay carne del tigre de anoche ahí». Koyei. Las caras de Tsukose y Koyei se iluminaron. Unos momentos después, la estufa quedó libre y Koyei se hizo cargo. Sacó 2 trozos de carne y los puso a cocinar en la estufa. Tsukose levantó las cejas. «¿Vas a hacer el desayuno con eso?», preguntó perpleja. «Ya verás», exclamó Koyei sonriendo. «Es un poco inusual como desayuno, sí. Pero es perfecto para quienes están fuera todo el día». Mientras la carne se cocinaba, Tsukose miró alrededor. Esas cosas colgadas del árbol que no había podido distinguir antes resultaron ser más cabañas. De hecho, cada cabaña estaba conectada al árbol por un tallo, incluso las que estaban a nivel del suelo. La arquitectura de ese lugar la dejó sin palabras. Mientras tanto, Koyei estaba rellenando 2 mitades de pan con lechuga y tomates. Luego retiró la carne cocida y puso cada trozo en el centro. Finalmente, agregó una salsa blanca entre la carne y los tomates. «Cuidado, está caliente», dijo mientras le daba un trozo a Tsukose. Tsukose abrió la boca tanto como pudo para poder darle el primer mordisco. Estaba delicioso. Sintió como se llenaba de energía con solo ese primer bocado. Masticó con alegría mientras sus orejas se movían con vigor. Tanto Koyei como Tignari se rieron. «¿Eh? ¿Qué pasa?», preguntó Tsukose después de tragar. Nada», sonrió Koyei. «Solo me alegra que te guste». Tignari, que ya había terminado su desayuno, observó a las 2 chicas comiendo en compañía. Sonrió. Después de que las chicas terminaron su desayuno, era hora de llevar a Tsukose de vuelta al palacio de Alcázar Sarai. Sin embargo, Tsukose tenía otra idea en mente.
Les dijo que Dory había pasado la noche en Port Ormos y debía regresar al palacio ese día. Si no es mucho pedir, me gustaría ir a casa con ella. La razón de su cambio de planes era que no quería llegar primero. Los demás empleados probablemente le harían preguntas que no quería responder, especialmente Gostas Boshagaye, y aún les tenía miedo. Ya se imaginaba que le regañarían antes que Dory, y uno ya era demasiado para ella. Podemos esperar a la caravana en un lugar por el que seguramente pasarán, sugirió Tignari. La ruta más corta al palacio era a través del matorral. Tomaron un atajo por él. Salieron a un camino secundario que Sutroce reconoció. Era el camino hacia el palacio. Cerca de donde habían aparecido había un montón de piedras pequeñas. Se sentaron sobre ellas y esperaron. Después de un rato, Tignari se levantó y caminó un poco para estirar las piernas. Koyei aprovechó esa oportunidad para preguntarle algo que le causaba curiosidad. ¿No te gustan los hongos?, susurró. No puedo evitarlo, respondió Sucrose, también susurrando. Solo verlos me quita el apetito. ¿A ti tampoco te gustan? No es que me desagraden, pero un platillo de hongos aquí generalmente viene acompañado de una de las lecciones del maestro, reveló Koyei. Y preferiría evitarlas. Estoy escuchando, ¿saben?, exclamó Tignari desde la distancia. Ambas, Sucrose y Koyei, se echaron hacia atrás, sorprendidas. La espera continuó. Sucrose ya había perdido la cuenta de cuánto tiempo habían estado allí. Empezó a sentirse mal por haber hecho esa solicitud. Se disculpó con Tignari y Koyei por hacerles perder su tiempo. No te preocupes. A veces debemos vigilar desde una posición fija durante horas. Es parte de nuestro trabajo. De hecho, gracias a esto, Koyei está practicando en este momento, la consoló Tignari. Koyei asintió con una sonrisa. En cierto sentido, era como si se estuvieran haciendo un favor mutuamente. Sucrose se sintió algo mejor. Hablando de eso, y si no te molesta que pregunte, continuó Tignari, ¿cómo terminaste en la casa de Dory? Oh. Bueno, Sucrose le explicó a Tignari lo mismo que le había contado a Koyei la noche anterior, excepto los eventos de ese mismo día. Vaya, eso es bastante sorprendente, murmuró Tignari. ¿Verdad?, coincidió Koyei. Me recordó a esa vez en la que me acogiste cuando apenas nos conocíamos, solo que allí estaba Kino también y nos presentó eso también. Pero me sorprende más lo mucho que Dory está invirtiendo en Sucrose, especificó Tignari. ¿Te ha dicho algo al respecto? No. He intentado sacar el tema algunas veces, pero siempre evita la pregunta, dijo Sucrose. ¿Por qué preguntas? Dory Sangemabay es la mejor comerciante de todo Sumeru, sino de todo Teyvat, explicó Tignari. Siempre logra tener justo lo que sus posibles clientes buscan. El problema es que vende todo a precios bastante asombrosos. Cada vez que hago negocios con ella, mi billetera sufre. Me la encontré una vez cuando tenía mucha sed, añadió Koyei. Y parecía que de alguna manera lo sabía, porque quería venderme una botella de jugo. Afortunadamente, el maestro estaba allí. Si no, habría gastado todos mis ahorros en eso. Además, no participa en un proyecto a menos que sepa que obtendrá un gran margen de ganancias, continuó Tignari. Por eso me sorprende tanto. Está tomando demasiados riesgos con este proyecto, incluso si fuera con un socio de toda la vida. ¿Tienes alguna idea sobre sus razones, Tignari?, preguntó Sucrose. No. Lo siento. Todo lo que dije serían solo especulaciones. Tignari negó con la cabeza. Pero te puedo decir esto. En el fondo, Dory es una buena persona. Estás en buenas manos. Y tal vez deberíamos dejar de hablar de ella, Tignari señaló con el dedo detrás de las chicas, y ellas se dieron la vuelta. Al fin estaba llegando la caravana de Dory, con la magnate al frente. Se levantaron y caminaron hacia ella. Vaya, vaya. Si no es mi guardabosques favorito y mi aprendiz de guardabosques favorito. Saludó Dory sonriendo. ¿Y qué está haciendo mi alquimista favorita aquí? Dory, ¿podemos hablar a solas?, preguntó Sucrose, tartamudeando. El momento de confesar había llegado. Se separaron de los demás. Solo Tignari pudo escuchar a Sucrose contándole a Dory cómo se había perdido en el bosque, que había sido atacada por un tigre, que él y Koyei la habían salvado, y que había pasado la noche con ellos.
Lo que vino después, todos lo escucharon. ¡Qué inútil, tonta seta venenosa!, gritó Dory. ¿Qué crees que eran mis advertencias? ¿Qué crees que hubiera pasado si no hubieran aparecido? Sukeose se encogió y tembló, pero nunca apartó la mirada de Dory mientras ésta seguía gritando. Cuando la regañina terminó, Dory dio un golpe con el pie y volvió hacia donde los demás esperaban. Su rostro mostraba una clara expresión de ira y su respiración era pesada. Lleva a Sucrose y regresa al palacio. Y no le digas nada a nadie, ordenó. Yo me reuniré con ustedes pronto. Sucrose llegó arrastrando los pies. Se despidió de Tighnari y Koyei con un débil gesto de la mano. Ambos notaron que estaba tratando de contener las lágrimas. Sucrose montó un Stumper Beast y la caravana reanudó su camino. Miró hacia atrás una última vez y vio a Dory hablando con ellos. Cuando todos llegaron al palacio, ya que Dory se había reunido con ellos, Sucrose fue directamente a su habitación sin perder tiempo. Se dejó caer sobre la cama, apoyó la cabeza contra la almohada y comenzó a llorar. La regañina de Dory la había afectado, pero lo que más la enfurecía era ella misma. Las únicas cosas que había hecho por Dory hasta ese momento habían sido una pequeña pomada y una gran decepción. Esta historia no me pertenece.